La bendición de Dios y el permiso de los pastores, vamos a testificar la palabra el día de hoy. Tenemos la vía del remanente, Isaías 60, del 1 al 3. Siempre cuando escuchamos la palabra de Dios, hay una frase que constantemente el pastor lo está diciendo a los remanentes. Está diciendo, ustedes no pueden hacer nada por sus fuerzas. Tiene que ser con la palabra de Dios. Al principio, esa frase se siente un poco dura, se siente un poco fría, al decir, tú no puedes hacer nada con tus fuerzas. Porque lo que uno siempre intenta hacer es hacer algo con sus fuerzas. Estudiar, trabajar, ahorrar dinero, ser una buena persona, tener buenos hábitos, cambiar la forma de ser. Siempre constantemente con nuestra fuerza estamos tratando de hacer algo para el Evangelio. Cuando el Evangelio es completamente distinto, es la palabra de Dios quien nos lleva realmente a cambiar y a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos de acuerdo a su plan y su objetivo absoluto. Entonces cuando nosotros vamos entendiendo y realizando como un remanente, que es la palabra quien va a llevar mi vida a través del Evangelio, entonces vamos a poder realmente tener esa bendición que es Isaías 61, donde dice, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Por qué? Porque entendemos y vamos realizando de que si la gloria de Jehová realmente ha nacido sobre tu vida, sobre mi vida, sobre nuestras vidas, entonces realmente todos los problemas de nuestra vida están consumados en Cristo Jesús. Amén. Porque si hablamos de la gloria de Jehová, estamos hablando del poder, de la magnificencia del Dios Todopoderoso, del Dios Creador, del Dios Redentor, de la justicia divina. Estamos hablando de Apocalipsis 1:8, del que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Por lo tanto, si mi vida pertenece a ese Todopoderoso, y la gloria de Jehová, que es en Cristo Jesús, realmente ha nacido sobre mí, entonces Dios tiene un poder sobrenatural sobre mi vida. El Espíritu Santo que mora en mí, que mora en ti, 1 Corintios 3:16, va a obrar dependiendo de cómo nos sujetemos a la palabra de Dios y cómo entendamos y sepamos que la palabra de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Cuando yo entiendo eso, cuando nosotros entendemos eso, que la palabra de Dios se va a cumplir en mi vida y solamente necesito sujetarme al Evangelio, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, sobre mí, entonces un día Dios levantará a ese remanente. Un día Dios levantará el movimiento de remanentes. ¿Por qué? Porque el movimiento de remanentes y el Evangelio es algo que Dios ha preparado para nosotros, para los que creemos en la gloria de Jehová. Si nosotros nos sujetamos simplemente a esa verdad en espíritu, Señor, mi familia tiene un problema, yo de repente tengo un problema, de repente mi nación tiene un problema, como le pasaba a Israel en este tiempo, en Isaías. Pero si realmente la gloria de Jehová resplandece sobre nosotros con Cristo Jesús, ¿acaso ese problema puede ser mayor que el Evangelio? ¿Acaso esa situación económica de repente difícil puede ser mayor que el Evangelio? ¿Acaso esa enfermedad puede ser mayor que el Evangelio? ¿Acaso la idolatría podría o puede ser mayor que el poder de Dios, el Evangelio? No, no es así. Por eso Dios está preparando a sus remanentes. Todos nosotros somos remanentes que Dios levantará. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros. Hemos escapado del problema de Génesis 3. Tenemos a Cristo como único Señor y Salvador. Por lo tanto, cuando esa gloria de Jehová llega sobre nosotros, ¿qué pasa? El Señor nos hace andar. ¿En dónde? Andamos, ¿en dónde? En la luz. Andamos en la luz. Eso es Isaías 62. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que la oscuridad, el problema de Génesis 3. La oscuridad, el problema de Génesis 6. La oscuridad, el problema de Génesis 11. La separación, la maldición, el trasfondo del infierno, la corrupción, la maldad en los hombres, Génesis 6, Génesis 11, la política, el éxito sin Dios, Hechos 13, la adivinación constantemente. Ahora cuando vemos los periódicos, las noticias, hasta programas de televisión, gente que lee cartas, gente que predice el futuro, el chamanismo, ¿cuántos rituales de chamanismo hay en nuestros países hispanohablantes en general? Hechos 19, la idolatría, ¿no? La diosa Diana en Hechos 19 es la gran idolatría de este tiempo de todas las vírgenes y santos que hay en nuestros países hispanohablantes. Y todo eso no puede dar respuesta a las personas. Por eso
el Señor, tanto en Génesis 3, proclama a Cristo a través de Génesis 3:15. En Génesis 6 llama a un hombre como Noé que halló gracia ante los ojos de Dios, Génesis 6:8. Y hoy Dios halló gracia en nosotros, por eso nos llamó. En Génesis 11 Dios llamó a Abraham, Génesis 12, para sacarlo de su tierra, de su parentela, para escapar de Génesis 3, para escapar del problema. ¿Por qué? Porque Dios estaba alumbrando la luz del Evangelio sobre él. En Hechos 13, Pablo entra al campo. Hechos 16, Pablo entra al campo. Hechos 19, Pablo entra al campo. ¿Para qué? Para hablar de qué? Del Evangelio, de la luz de Cristo. Por esa razón, nosotros donde estamos tenemos la luz de Cristo. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Amén. Es la luz del mundo. Por lo tanto, Dios se levanta y va a levantar a los remanentes. ¿Para qué? Para que el Señor nos lleve y nos tenga en sus brazos. Isaías 60, del 4 al 5, dice la Escritura: alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti tus hijos, vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Está hablando de que un día los remanentes se levantarán. ¿Para qué? Para restaurar el Evangelio. ¿Por qué? Porque un día, punto 2, llega el tiempo de la restauración. Un día llega el tiempo de la restauración, 66 al 9. Isaías 60, del 6 al 9. ¿La restauración de qué? Del Evangelio. Si se restaura el Evangelio en nuestra vida, se restaura toda nuestra línea familiar. Si se restaura el Evangelio en nuestra vida, se restaura nuestra nación. Si se restaura el Evangelio en el mundo, se restaura la bendición. Porque somos creación divina, Génesis 1, 27, 28. Si restauramos realmente el Evangelio, con esa gran confesión que Pedro pudo hacer en Mateo 16, 16, entonces nuestro espíritu lleno de gracia y de verdad hablará solamente del Evangelio. Amén. No hay nada más que hablar, no hay nada más que discutir. Estamos aquí para llenarnos de la gracia de la palabra de Dios. Para restaurar nuestra vida dentro de Cristo. ¿Para qué más? Para que el Espíritu Santo obre con poder y gloria a través de nosotros para glorificar a Dios. Estamos aquí para cambiar nuestras heridas, para sanar nuestras heridas, para cambiar nuestra naturaleza, para cambiar nuestras marcas. Estamos aquí ¿para qué? Para ver lo que la palabra nos enseña. ¿Por qué escuchamos tantos mensajes aquí en Corea del Sur sobre el Evangelio? ¿Por qué escuchamos tantos mensajes y solamente con un centro que es Jesucristo? ¿Por qué? Porque el Señor quiere alumbrar su luz sobre nuestras vidas en el campo donde estamos. Amén. Es simplemente lo que el Señor nos llama a hacer. Si no, miremos la vida de Pedro. Pedro solamente confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hizo nada más que confesar eso, y el Señor le dijo: bienaventurado eres tú, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos, para que ates y desates. Fue solamente a través de esa confesión que empezó la restauración en Pedro. Y a partir de esa restauración que nosotros tenemos cuando confesamos a Cristo, el Señor empieza a encaminarnos para un día tener la conquista. Porque el Señor no solamente llama para restaurar, sino para conquistar. Y no podemos ser una iglesia que solamente restauremos, ni remanentes que solamente restauremos, sino que conquistemos realmente con el Evangelio donde quiera que vayamos. Amén. Y donde quiera que estemos. Amén. Dios levanta, Dios restaura y Dios conquista a través de los remanentes. El punto 3 es un día para la restauración, para la conquista. Un día para la conquista, punto 3, Isaías 60 del 10 al 19. Esa conquista está desde mi especialidad, desde tu especialidad, desde lo que tú sabes hacer, desde lo que estás estudiando el día de hoy. Hace 4 años empezamos la iglesia entró en una nueva etapa con el campo hispanohablante. Había pasado un proceso y Dios estaba haciendo otro proceso, y de pronto nos vimos en un campo distinto. Entonces empezamos a orar al Señor y decir: Señor, tú estás levantando líderes, remanentes, ancianos, estás levantando pastores, estás restaurando el Evangelio en nuestros países hispanohablantes, hay misioneros que están trabajando afuera, pero también nos has llamado para conquistar el campo donde estamos, el lugar donde estamos. Y en ese tiempo la corriente del mensaje empezaba a hablar mucho sobre Pablo entrando a las sinagogas, en Hechos 17, Hechos 18, Hechos 19.
Y nosotros aquí nos preguntamos y empezamos a orar, ¿cuál es la sinagoga en este tiempo? Y de pronto hubo un mensaje para universitarios y Pastor Ryu dio la palabra en ese momento y dijo, en este tiempo las sinagogas son las universidades, porque ahí está el futuro, ahí está la élite para salvar el campo en el futuro. Entonces oramos y empezamos a orar por entrar a las universidades, por entrar a hacer un movimiento de palabra en las universidades. Y Dios comenzó a abrir puertas en las universidades y nos permitió encontrarnos con chicos estudiantes. Algunos de ellos están aquí, otros no han podido llegar hoy por diferentes circunstancias, otros regresaron ya a sus países. Y en este tiempo, realmente hace 4 años cuando empezábamos, yo también era un estudiante de seminario, yo les contaba mi historia a los chicos, les decía, porque a veces iba y los encontraba tristes, cabizbajos, y yo les decía, yo sé qué te pasa, les decía. ¿Qué pasa? Me decía. Te has enfermado y no hay ni la mamá ni nadie para que te dé la sopita de pollo que tanto te gusta en la cama. ¿No? Sí, decía, sí. Yo sé qué te pasa, le decía, ¿qué pasa? Que estás aburrido de comer arroz todos los días, de lunes a viernes, desayuno, almuerzo y cena. Sí, también me pasa eso. Estás preocupado, ¿por qué? Porque estás en una habitación con 3 personas que no son tu cultura, que no hablan tu idioma, que no dejan el baño como a ti te gusta, que no tienen el olor que a ti te gusta, y te estresas porque hay una multicultura dentro de tu casa, dentro de tu habitación o del dormitorio. Sí, es cierto, y eso me hace perder fuerza. Y chicos con gran talento, chicos de buena familia, chicos estudiosos, porque ellos vienen con becas a estudiar, tienen que estudiar para que las becas no se las quiten. Pero ¿qué pasaba? Espiritualmente decaían por ciertos problemas. Espiritualmente había un bajón muy fuerte. Y entonces comenzamos a hacer el movimiento de la palabra, comenzamos a darle a Cristo, a explicar el problema fundamental del hombre, a proclamar la respuesta a Jesucristo. Empezó a restaurarse la oración en su vida de ellos, empezaron a restaurar la palabra en su vida de ellos, empezaron ellos a conquistar sus estudios, a conquistarse a ellos mismos primero, orando en el nombre de Jesucristo. Hemos visto tremendos cambios. Ahora nuestro mensaje de aquí del púlpito tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ya no son simples estudiantes universitarios. Ya algunos están a puertas de graduarse de la universidad, algunos se han graduado ya. Entonces el mensaje tiene que cambiar. Tiene que cambiar, ¿por qué? Porque ya están saliendo para conquistar el campo donde van a salir. Para conquistar el campo donde van a entrar con el Evangelio. Porque ahí van a encontrar diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes formas de ver la palabra de Dios. Iglesias unificadas diciendo que todas las religiones son iguales y nosotros tenemos que poner ese reino de Dios firme y decir no. Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Juan 14:6. Solamente Jesucristo vino para morir por nuestros pecados. Romanos 8:2. Solamente Jesucristo puede realmente destruir el poder del diablo. Amén. Verdadero profeta, sacerdote y rey. Amén. Hace 3 días atrás se graduó Sayuri. Está en México ahora. Y fuimos a acompañarla a su graduación. Y sentimos tanto agradecimiento a Dios porque no hay algo más hermoso que alguien te diga gracias, gloria a Dios por haberme permitido escuchar el Evangelio. Eso no tiene valor, no tiene ningún precio. Y toda la gloria es para Dios. Amén. Porque ella en su corazón sabe en cuántos momentos dijo, Señor, no puedo más, pero en Cristo todo lo puedo que me fortalece. Amén. Y recibió su diploma y ahora va a testificar a su hogar, a su casa. Es tremendo. Y aquí empezará una fila de estudiantes a graduarse a partir de este año. A algunos le queda 1 año, otros medio año, otros año y medio. Y será en el horario de Dios y el tiempo de Dios que el Señor nos juntará como juntó a los remanentes en Isaías, en Nehemías. Nos levantará porque somos los que quedaremos, los que estamos quedando. Y eso es importante, que sepamos que no solamente Dios quiere restaurar, sino que Dios nos ha llamado a la conquista de nuestros países en el nombre de Jesucristo. Amén. Y no solamente que nos ha llamado a la conquista, sino que la palabra en Isaías nos da una promesa. Nos dice que pueden ser tiempos difíciles. Una vez conversando con la hermana Mari me dijo, Isaías 60 es la palabra para Venezuela. Es lo que siento en mi corazón, me dijo. Y empezamos a orar por Venezuela con Isaías 60 y por todos los países hispanohablantes con Isaías 60. ¿Por qué? Porque Isaías 60 da una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Que la tristeza terminará,
para los que creemos en el Señor Jesucristo y los que devocionamos en Cristo Jesús. Hay un día en que esa tristeza termina. ¿Para qué? Para que se levante el poder de Dios con toda su gloria. Isaías 60, del 19 al 22. ¿Por qué dice en el versículo 22? El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que eso sea cumplido pronto. Amén. Es una promesa del Señor. Por lo tanto, nos sujetamos solamente a esa promesa. Se va a cumplir pronto en el tiempo de Dios. ¿Para quiénes? Para los que nos sujetamos al Evangelio, para los que nos sujetamos en el nombre de Jesucristo, para los que oramos en el nombre de Jesucristo, para los que permanecemos en el nombre de Jesucristo. Seamos 10, 15, 20, 1, pero los que permanecen en Cristo Jesús tienen esta bendición, la gran devoción, lo imposible pero absoluto, lo posible pero absoluto. Es el horario de Dios para nuestras vidas en este tiempo. Amén. Amén. Así que con esta palabra, que realmente podamos nosotros tener un corazón para el Evangelio, un solo corazón. Donde yo estoy, a donde yo voy, solamente necesito una confesión, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Cristo destruye la maldición. Cristo destruye el trasfondo del infierno. Cristo destruye toda separación. Y solamente Jesucristo es el camino para llegar a Dios. Que pueda tener todo mi corazón en el Evangelio. ¿Por qué? Porque solamente con Cristo voy a la conquista. Solamente con Cristo restauro. Solamente con Cristo puedo ser levantado para la evangelización de mi país, de mi familia, de donde vayamos. Y que pueda tener la continuación de ¿qué? De la palabra de Dios. El pequeño vendrá a ser 1000. ¿Por qué? Porque continúa perseverando. Los apóstoles perseveraron unánimes en oración, Hechos 1:14. ¿Por qué? Porque conocieron el misterio de Cristo. No hubo nada más que hablar, no hubo nada más que discutir, que solamente sujetarse al Evangelio de Jesucristo. Cada vez que vamos a las universidades a hablar de la palabra de Dios, hay cambios. ¿Por qué? Porque proclamamos a Cristo, porque oramos en el nombre de Jesucristo y porque dejamos una palabra que se va a cumplir en la vida de los estudiantes. Así que nosotros, ahora que estamos aquí, que tengamos un corazón, todo el corazón y la continuidad del Evangelio. Amén. Es un mensaje corto, muy corto, pero en espíritu yo sé que ese mensaje se cumple, porque no hay nada más que hablar, ni que decir, ni que agregarle. Solamente Cristo es la solución, es la vida del remanente. El remanente será levantado, el remanente será restaurado, el remanente conquista y el remanente termina con todas las tristezas, porque tenemos a Cristo y creemos en Cristo y en un Dios vivo. Amén. 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 Oremos. Padre Dios, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo por tu gracia. Señor, en este tiempo que estamos reunidos aquí, todos tus remanentes, Señor, sin diferencia de edad, Señor, ni de nacionalidad, estamos aquí en un solo cuerpo, Señor, porque hemos sido levantados por tu gracia para tener restauración, Señor, y llevar la restauración a nuestros países, pero no solamente eso, sino para conquistar a través de Jesucristo, Señor, donde vayamos. Porque a través de la predicación del Evangelio, como nos enseña Isaías 60, hay un día donde la tristeza terminará, y es ese día cuando nuestras naciones conozcan la verdad de Cristo Jesús a través de nuestras vidas, y el movimiento de remanentes y el centro de remanentes, Señor. Amén. Gracias, Padre, por tu gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.